Buenas, vamos comenzando. Em, Esta es una clase de la Cátedra de Educación Intercultural Bilingüe, Fundamentos, Modelos, Experiencias, de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Y esta carrera está en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Estamos por comenzar una conferencia con una investigadora invitada. La semana pasada hemos tenido a Luis Enrique López y esta semana tenemos a otra investigadora invitada que también es de Perú, digo, y que trabaja en un contexto muy particular y con una amplia experiencia en temas de sociolingüística, de análisis del discurso, de política educativa. Nosotros la tenemos a Nila Vigil como una referente en muchas lecturas. Nos ha acompañado Nila. Hola Nila, ¿qué tal? Ahí se está visualizando Nila. ¿Vamos grabando? Ajá, bien. Nila, les cuento en el contexto local de aquí, de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe, Convención en Quichua. Nila, por debajo, miren lo que voy a contar, por debajo ha sido un referente teórico, bibliográfico en muchos aspectos. A veces cuando necesitamos sostenernos en algunas cuestiones, aquí tenemos algunos profes compañeros de materias como lengua, cultura e identidad, alfabetización en lengua materna. Bueno, siempre estamos, y otros profes, estamos recurriendo a Nila, aunque ella no lo sepa. O sea, Nila siempre está en nuestra mesa de trabajo. En la materia de bilingüismo, ¿no? También aquí bueno, tenemos algunos profes. Bueno, les voy a contar los profes que están. El profe titular de aquí de la cátedra es Fernando Bustamante, quien me acompaña. Yo me llamo Héctor Andriani, soy profe ayudante de la cátedra. Tenemos a Silvia Sosa, que es la coordinadora de la carrera de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe y también de la licenciatura en Educación Intercultural. Tenemos a varios estudiantes, bueno, conectados, estudiantes que ya van a llegar porque están cursando. Les cuento que hoy tenemos elecciones estudiantiles, entonces tenemos toda la facultad movida por el tema de la elección. Fabián Barrera, que es profe de la cátedra de alfabetización y lectoescritura en lengua materna. Adriana Generoso, que es profe de varias cátedras, entre esas de bilingüismo. Bueno, y con varios asistentes, participantes que han estado ya en el primer encuentro. Está Osvaldo ahí conectado. Hay compañeros, compañeras de otras áreas, de otros países también. Hay compañeros, compañeras conectados me estoy tratando de hacer memoria de la semana pasada, de Perú, compañeras de Bolivia, de Chile, de Guatemala. Bueno, lo que va a trabajar Nila hoy es un tema que veníamos como hablando con Nila acerca del contexto que nos toca en estos, les cuento, la cocina del título. Veníamos hablando con Nila, bueno, veníamos mensajeándonos por Messenger y le decía, mira Nila, eh, nos pasó esto, estábamos con muchas actividades, a la vez muy cargados de cosas. Bueno, creo que la precarización del trabajo docente está en todos los contextos y no solamente en Argentina, sumado a la sobrecarga de tareas y demás. Y en todo eso que venimos hablando, Nila me dice, sí, mira, en Perú pasa tal cosa, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué te parece para que enfocarlo por acá, por allá? Y bueno, y ahora con Nila, les cuento que Nila estamos leyéndola en la materia en este momento, en la cátedra de IB, con un texto que ella publicó en 2022, es muy reciente, 2022, que es sobre ahí la política de IB en Cusco, ¿no? ¿Qué está pasando en Cusco a partir de una serie de trabajos en profundidad que viene haciendo? Como diría Luis Enrique López, siguiendo esa idea del desde abajo y desde arriba, ¿no? ¿Qué está pasando con las políticas desde abajo y qué está pasando con las políticas desde el Estado? Bueno, Nila, esta es la presentación y permitime que haga una última eh, presentación en cuanto a quién es Nila. Voy a decir lo siguiente, ¿no? Ella es lingüista de la PUCP, es decir, de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
Bueno, Nila, les cuento, es magíster en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nila también es magíster en inmigración e interculturalidad por la Universidad de Castilla-La Mancha y es doctora en educación. Pensaba que eras doctora en lingüística, no sé por qué se me ocurrió, ¿no? Es doctora en educación por la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos y es docente, ¿no? En la especialización en educación intercultural bilingüe, también en el pregrado y también en el posgrado. Es interesante, ¿no? Estar en distintos grupos, ¿no? No solamente en el posgrado, sino tomando contacto con los alumnos de base en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero más o menos haber dado un perfil de Nila sobre dónde labura, dónde pone su sangre, ¿no? Sus energías y por todo lo que Nila milita sobre estos temas. Bueno, no hablo más, le damos la presentación a Nila y la palabra es tuya y muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo con Héctor tengo una relación virtual de hace muchísimos años ya trabajando en esto y agradezco mucho esta invitación y estoy muy contenta de estar con ustedes porque eh, Santiago del Estero mira más hacia el mundo andino, ¿no? Que otro, ¿no? Y eso nos hace sentir más cercanos. Eh, Voy a compartir con ustedes esto que he preparado. Eh, lo voy a hacer más chiquito porque quiero poner algunas cosas también, me van a disculpar, voy a ir abriendo. Bueno, ese estudiantes indígenas, violación de derechos y políticas de reparación, ¿no? Esto es un tema que estoy pensando hace un tiempo, hace bastante tiempo, ¿no? Pero, pa- eh, pero lo estoy poniendo en blanco y negro hace poco, lo estoy pensando hace tiempo creo que desde la primera vez que no piso una escuela eh, en las zonas andinas y amazónicas del país, ¿no? Todo lo que pasa con las violaciones de derechos, pero sobre todo el 2008 yo leí un artículo de Bob Skutnap Kangas. Quiero ver si es que se puede ver, no es, esto se puede ver que he cambiado de pantalla. Vemos la Hola. pantalla, vemos la pantalla que dice estudiantes indígenas. Ah, no se ve que he cambiado. Ya, Todavía un no. segundito, ya, la vuelvo a poner. Estos son mis problemas. Creo que para eso tengo que compartir acá. Ya, ya. Eh, Ahí sí se ve documento Ya, aquí documento preparado. preparado por expertos para el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. Este texto me hizo pensar mucho, ¿no? Se llama Las formas de educación de los niños indígenas son crímenes de lesa humanidad. Este documento es del 2008, pero eh, creo que no se ha escrito nada parecido, nada mejor, sinceramente. Y este documento fue hecho para el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas por expertos. Bueno, y eh, una de ellas fue Tobe Skubner Kamgas, que es una de las personas que más habló sobre los derechos lingüísticos, que además los llamaba derechos humanos lingüísticos, ¿no? Lamentablemente ella ya no está con nosotros, pero eh, es quien nos ha hecho pensar mucho en esta cuestión de derechos lingüísticos como derechos humanos, no solo como derechos colectivos, sino también como derechos humanos. Este documento me hizo pensar muchísimo y sigo pensando en esto. Entonces, siempre había escrito algunas líneas, pero ahora eh, eh, le estoy dando más a esto, ¿ya? Y bueno, hoy estoy presentando.
Entonces, eso es lo que quiero hablarles. Ustedes, por favor, me dicen si se cambia. ¿Se cambia la pantalla? ¿Se cambia ahora a otra vez al PPT? Sí, se cambió. Genial. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, si son crímenes de lesa humanidad, hay que hablar de algunas cuestiones, ¿no? Hay que hablar de genocidio, ¿no? El término genocidio fue acuñado por Lemkin. Antes, cuando no se tenía un nombre para genocidio, se decía que son crímenes sin nombre. Y Lemkin dice que genocidio no solo es matar personas, no solo, no, suena horrible, pero genocidio, esta es una cita, no significa necesariamente la destrucción de una nación, excepto cuando es producto del asesinato en masa, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en, en algún lado del mundo. Pretende más bien significar un plan coordinado de diferentes acciones dirigidas a la destrucción de fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar a los grupos mismos. Los objetivos de dicho plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el lenguaje, los sentimientos nacionales, la religión, la existencia económica de grupos y la destrucción de la seguridad personal, la libertad, la salud, la dignidad e incluso la vida. Entonces, genocidio, sí, matar personas, pero además es todas estas cuestiones son genocidio, ¿no? Genocidio cultural se ha llamado también. Y esto está pasando pues con todos los pueblos indígenas en el sur, ¿no? En el sur y en todo lo que algunos llaman estados postcoloniales, pero deberíamos de llamarlos estados coloniales, ¿no? Se están matando lenguas, se están matando culturas. Si uno se pone a ver cuántas lenguas existían hace, uno retrocede nomás, ¿no? No tiene que retroceder hasta hace 500, retrocede 100 años, retrocede 50, ¿no? En cada país hay unas destrucciones de lenguas increíbles, entonces se están cometiendo. Por ejemplo, acá en el Perú hablamos de algo así como la cultura que se vende la cuestión de, incluso hay un logo que es marca Perú, ¿no? Que se habla de la cultura indígena ancestral, donde todo lo que he hecho es igualito, ¿no? Que tampoco es todo lo que he hecho igualito. Por eso me parece muy bien que ustedes usen el término quichua, precisamente para expresar que es otra cultura la que, ¿no? Hay algo que nos que hermana, pero es una cultura diferente, ¿no? Y aquí, ¿no? Nuestra cultura ancestral se pone en muchos textos, ¿no? Y no es una cultura ancestral son muchísimas culturas que han existido y muchísimas culturas que se han aniquilado, ¿no? Entonces, eso en cuanto a genocidio, ¿no? Para ver estas formas de cultura de lesa humanidad. Y de cultura, ¿no? Empezando porque las culturas andinas tienen componentes rituales muy fuertes. Nada se hace desligado de la espiritualidad, ¿no? Y todo esto es pagano para la cultura occidental. Yo no sé cómo será en el país de ustedes, pero el país de nosotros, el Perú, no es un país laico. Eh, Oficialmente, en la Constitución, el Perú es un país católico, ¿no? Entonces, el currículo, por ejemplo, enseña religión y la religión que enseña es la religión católica, donde la gente se salva con Cristo, ¿no? Eh, y ahí toda la espiritualidad andina es dejada de lado, ¿no? Es fuertísimo, realmente es muy fuerte. Y pensando en esto de la cultura, ¿no? Una de las formas
de expresar, ¿no? Antes de realizar un trabajo, ¿no? de siembra, de cultivo, de cosecha, se realizan rituales de música, de danza, ¿no? Pero no es que la danza sea algo separado, está contextualizada, ¿no? Pero desde aquí se presentan las danzas como espectáculos, entonces eso también, no piensa, son folclorizaciones, pero no solamente son folclorizaciones, son cuestiones que nos llevan fuertemente a los genocidios culturales, ¿no? Entonces, esto en cuanto a genocidio. Yo tenía estudiantes indígenas que me contaban, hablando de la lengua, me contaban que las maestras les dicen a los papás, tú le hablas a tu hijo en quechua y ¿qué quieres que sea como tú? Y ¿qué quieres que sea como tú? Es algo despectivo, ¿no? Si tú le sigues hablando en quechua va a ser como tú nomás. Y aquí es fortísimo porque ahí nuevamente hay, o sea, cómo los maestros operan como instrumentos del Estado para llevar a cabo este genocidio de lengua y cultura, ¿no? Que sean como tú, tus hijos no pueden ser como tú no es válido, ¿no? Debe ser horrible, o sea, debe ser horrible para un padre que le digan algo así, ¿no? O sea, tú no vales nada, no enseñes, no le hables esto porque ser como tú no puede ser como tú, tiene que ser como tú no sirve, ¿no? Pero así, literal, ¿no? Va a ser como tú. Si tú le hablas, si tú le sigues hablando en quechua, va a ser como tú. Esto sería genocidio, ¿no? Entonces, genocidio era el término que acuñó Lemkin en el 44, pero lamentablemente no abarcó todo por razones que uno se imagina, ¿no? A los estados no les convendría aceptarse genocidas todos, ¿no? O sea, las convenciones sobre derechos tampoco les convendría. Entonces, quedaron en genocidio a los actos de crímenes contra la vida, ¿no? Y no todos estos actos. ¿Y qué es lesa humanidad? ¿Qué son crímenes de lesa humanidad? Bueno, esto está en la Convención de los Estatutos de Roma, ¿no? La Convención de Roma, ¿no? El Estatuto de Roma en su artículo 7, ¿no? Hay varios literales para explicarnos qué son crímenes de lesa humanidad, pero acá hay dos literales que me interesan, ¿no? Señalar, que dice por tortura. Estas comillas no son mías, ya es una copia literal. Por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones ilícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. O sea, no sé, pues estaban ahorcando y se le pasó en ahorcarte mucho, no sé. Bueno, bueno por tortura entonces, sufrimientos graves físicos o mentales y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Eso nos dice el Estatuto de Roma. Bien, yo en la universidad tenía estudiantes con los cuales hicimos un trabajo de recuperar memoria, ¿no? De recuperar memoria y
y que ellos hablen con sus abuelos, abuelas y les hagan entrevistas, ¿no? Claro, aquí tengo un pequeño testimonio de un señor Aymara. La Aymara es una lengua muy importante porque se hablaba, pues se supone que los incas hablaban Aymara como lengua, ¿no? Porque son del altiplano y ellos adaptaron el quechua luego. El Aymara es el quechua y el Aymara son dos lenguas andinas mayores, ¿no? De bastante presencia en la época eh, de invasión, ¿no? Entonces, este señor Aymara cuenta, este es su testimonio, ¿no? Yo aprendí a hablar, yo aprendí a hablar la lengua castellana en Santa María de Chicmo. Yo estudié ahí. En ese colegio me obligaban a hablar en castellano. Si no aprendías a hablar en esa lengua, te hacían mascar hueso. Así era el castigo. Anteriormente, así era la escuela. Todos entrábamos a la clase con sangre. No es como ahora. Si no aprendes, el profesor te agarraba de la cabeza y te golpeaba en la pared unas 3 a 4 veces. Así eran los profesores. Este es un testimonio así eh, de del abuelo de una estudiante aymara que este testimonio, el señor es aymara y esta entrevista la hizo la estudiante en castellano, porque el conocimiento de aymara de la nieta es muy limitado, ¿no? Ahora está aprendiendo aymara en la universidad y uno puede entender por qué está aprendiendo, por qué o sea, este señor no socializó a sus hijos en Aymara, lo socializó en castellano, porque este señor fue torturado de esta forma por hablar Aymara, ¿no? Que de hecho no quiere que sus hijos eh, sufran lo mismo por hablar Aymara. ¿No? Y como este testimonio hay muchísimos, ¿no? O sea, por hablar quechua me hacían arrodillar en granitos de maíz, o sea, o sea, que te castiguen por hablar tu lengua, ¿no? Esto es, ¿qué cosa es esto? Bueno, pues eh, esto es genocidio porque son planes para la desintegración de las instituciones políticas, o sea, son planes para desintegrar la cultura y el lenguaje, y son actos inhumanos que causan graves sufrimientos, ¿no? O sea, y como este testimonio, si uno se pone a indagar, como este testimonio hay, lamentablemente estos testimonios son la norma. Ahora a los chicos les pegan porque hablan castellano, porque hablan quechua, bueno, ahora no les pegan, por suerte, pero sí los maltratan psicológicamente, ¿no? Ahora, como les digo, ¿no? Como a la mamá que le dicen, si tú le hablas tu lengua, ¿qué quieres que sea como tú? ¿No? ¿Quiénes son los que torturan? Los que torturan, lamentablemente, son maestros que muchas veces son miembros de las culturas, pero salen a la ciudad y asimilan y naturalizan todos estos sentimientos, todos estos discursos de la sociedad oficial, ¿no? Que las lenguas indígenas no sirven para nada. A veces, ¿no? Y luego de esto viene el clásico discurso, no se enseña en lenguas indígenas porque los padres no quieren. Y esto es mentira, ¿no? No es que los padres no quieren hablarles a sus hijos en la lengua, en su propia lengua, su lengua indígena. Los padres lo que no quieren
es que maltraten a sus hijos, ¿no? Y eso es diferente, ¿no? O sea, los padres, los papás no se oponen a la enseñanza de lengua indígena, los papás se oponen a que los maltrate, pero sí, por ejemplo, ¿qué pasa? El niño va a la escuela, eh, ten- tenía un estudiante namachiguenga. El namachiguenga es una lengua que está seriamente en peligro en la zona amazónica, eh, alta vulnerabilidad. ¿Qué pasó con el nomachiguenga? El nomachiguenga eh, es una lengua donde los niños hablan, los padres socializan a sus hijos en castellano. Uno les pregunta a los padres, ¿y por qué socializas a tus hijos en castellano? Porque la escuela es en castellano. O sea, no tiene escuela en lengua indígena, ¿no? No tiene escuela bilingüe, no tiene profesores bilingües. Entonces, ¿qué va a hacer el padre? Si el chiquito va a ir a la escuela a sufrir, tiene que socializarlo en castellano. Entonces, nuevamente, la escuela trabajando ahí de una manera más sutil, pero trabajando con estas formas de crímenes de lesa armonía, porque es la escuela. Me acuerdo que una vez, él no es nomachiguenga, él es ashánica. Nomachiguenga es de la misma familia que la ashánica, lenguas de origen arawak. Un amigo arawak, Caleb Cabello Chiricente, me decía, la escuela es en nuestras comunidades como si un platillo volador hubiese ingresado aquí, ¿no? Eso es para nosotros una escuela, ¿no? Eh, entonces, ahí esta es la otra manera de trabajar, ¿no? Incluso en las escuelas, bueno, si empezamos a hablar de lo que pasa con las escuelas EIB, es terrible cómo se tortura, ¿no? Se hacen las, bueno, ya lo leyeron en el trabajo que estábamos haciendo en Cusco, ¿no? Pero tenemos uno va a las escuelas porque uno aprende realmente, uno lo ve con lo que se hace en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? En las escuelas, por ejemplo, se tienen los materiales en lengua indígena, pero los materiales se usan una vez a la semana, los viernes. Los profesores les dan los materiales a los chicos, todas las semanas se enseñaba en castellano, los niños son quechohablantes, pero todas las semanas se enseñaba en castellano, y los viernes les dan los materiales, salen fuera del aula, ¿no? Al canchón que hay fuera del aula, al patio, no sé cómo decirle, al espacio que hay fuera, ¿no? Todos los niños están allá afuera, les dan los cuadernos para que trabajen fuera, solitos. Lo que hacen es copiar y pegar, copiar lo que está en el texto, copiar, escribir. O sea, lo que está en el libro lo copian a su cuaderno y los maestros se van más temprano los viernes, ¿no? Salen más temprano de la comunidad. Entonces, no hay ninguna enseñanza, el niño no sabe para qué sirvió eso. Ahí también, y toda la semana estuvieron aprendiendo, por decir algo, ¿no? Quechua sin que se les enseñe quechua, ¿no? El castellano sin que sepan castellano. Esto para ver. Y aquí tengo este artículo que dice Roldán, el talento indígena que aprendió castellano en la universidad y se licenció entre los mejores. Entonces, aquí uno se pone a pensar, ¿cómo es posible esto? Esta es una nota que ustedes ven, es Gobierno del Perú, plataforma digital única del Estado peruano, ¿no? O sea, porque ahora tenemos una sola página web de todo el Estado, y este es el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Eh, Luego de un informe defensorial que se hizo el 2011, de que la educación bilingüe de los niños era pésima, se dieron becas en EIB, eh, además se dieron el presidente Humala dio distintas becas
para que los jóvenes de bajos recursos, más o menos todos los indígenas, puedan estudiar en la universidad. Y este es una nota que la ponen. Y los llaman a estos jóvenes que ganan estas becas se llama PRONAVEC, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, los llaman talentos, talento PRONAVEC, ¿ya? Por eso, Roldán, el talento indígena que aprendió castellano en la universidad. Entonces uno mira esto y dice, bueno, entonces en su escuela le enseñaron en Matsés. Roldán es de un pueblo indígena que se llama Mayoruna o Matsés, ¿ya? Pero no, porque no hay educación bilingüe en Matsés. Aquí les pongo la nota. Acá está la nota, ¿no? ¿Se ve la nota de prensa? Sí, se ve. Genial, genial. El talento fue ganador de la beca permanencia. Bueno, la beca permanencia es un tipo de beca que es para las personas que están en la universidad y por algún motivo no pueden terminarla, entonces, porque están trabajando, qué sé yo. Entonces no se pueden dedicar a estudiar y les dan una beca. Hoy es el primer Matsés antropólogo del Perú. Y miren aquí. Durante sus primeras clases en la universidad, Roldán Tumi no entendía lo que le explicaban los profesores. Del español solo había escuchado algunas palabras y apenas sabía saludar. Recuerda el talento. Además, bueno, de 30 años, natural de la comunidad Buenas Lomas, ubicada en la provincia de Requena, en la frontera con Brasil. Mire, y acá dice, mi primer ciclo fue duro, sacaba ceros o máximo 11. Además, muchos me decían que ya deje la carrera, que ni siquiera era una profesión bien pagada. Recuerda el talento que estudió antropología social en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Lejos de desanimarse, Roldán se convencía cada vez más que su sueño era, y bueno, él solito aprendió castellano. La cosa es, ¿cómo puede ser posible? Entonces, ¿cómo este joven, no se pregunta, ¿no? Matsés, los Matsés no tienen educación intercultural bilingüe. Entonces, este joven ha asistido toda su vida, desde chiquito, además en Requena, ha asistido toda su vida a una escuela monolingüe, ¿no? ¿Qué cosa ha aprendido en esa escuela monolingüe? O sea, si no sabía hablar castellano, los maestros han pasado de él. O sea, no le han enseñado absolutamente nada. Y esta es una de las realidades que tenemos con los chicos, muchos estudiantes de pueblos indígenas, ¿no? Hacen primaria en su comunidad, de su comunidad pasan porque muchas escuelas no tienen el secundario, o sea, muchas comunidades no tienen educación secundaria, eso tienen que migrar. Cuando migran por eso también hay muchos problemas, porque migran más niños, más jóvenes hombres que jóvenes mujeres, ¿no? Porque con las jóvenes mujeres luego hay problemas de trata, porque como son jovencitas de situación vulnerable, hay mucha maldad por estas zonas, ¿no? De parte de los mestizos y mestizas, y de los dos lados, ¿no? Entonces, pero este joven ha terminado la educación en el colegio donde no sabía nada de castellano, ha ido a la escuela secundaria donde no sabía nada, y como él, muchos jóvenes, ¿no? Que van a la escuela secundaria, terminan la secundaria y no saben dividir, no saben fraccionar, no saben. Me preguntas, ¿cómo los han aprobado en la escuela? ¿Qué secundaria han llevado? Y luego, ¿cómo ingresó a la universidad? Bueno, el examen universitario acá es
elección múltiple, ¿no? Entonces habrá marcado todas A, todas B, ¿no? Pero él mismo cuenta, no sabía hablar castellano. La universidad, la escuela no le enseñó castellano y no le desarrolló, no hizo nada por desarrollarle su lengua. Y el Estado peruano no tiene vergüenza y lo pone como gran cosa, ¿no? Pone la noticia, el Estado peruano así, en primera plana, talento indígena que aprende a hablar castellano en la universidad. O sea, esta debería ser una noticia para que el Estado se preocupe de precisamente de todos estos crímenes que ha cometido, cómo ha sufrido. Y Roldán es un ejemplo, pero ¿cuántas personas como Roldán, ¿no? que han sufrido tanto en la escuela? ¿No? Pero no, para el Estado es una noticia para enorgullecerse. El colegio no ha hecho nada, la escuela no ha hecho nada, y ya tú solito aprendes a hablar la lengua en la universidad, no te desarrollamos tu lengua ni nada. Para esto, tengo que contarles, entre paréntesis, que con los matses el Estado sí ha cometido genocidio. Genocidio no cultural, además del genocidio cultural, ¿no? En la época del presidente Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry fue un presidente que gobernó el 62 hasta el, no, 60 y tantos, hasta el 68 lo sacó Velasco con un golpe militar, ¿no? Belaúnde era un presidente de la derecha, de un partido que se llamaba Acción Popular, que de popular no tenía absolutamente nada, y lo que quería hacer era, bueno, una de las cosas es, el Perú era un país semifeudal, ¿no? Donde había hacendados que cometían las peores barbaridades que se pueden imaginar en la zona andina, ¿no? Había hacendados, yo tenía una amiga que era holandesa y no lo podía creer que en la época que en el Perú había el siglo pasado, antes de la reforma agraria, personas que tenían, o sea, familias que tenían tierras que eran más grandes que Holanda, ¿no? En un país así. Y así era el Perú. Había personas que tenían, bueno, personas, no, familias, no sé si son personas, ¿no? Familias que tenían tierras más grandes que Holanda. Y eh, a Belaúnde se le ocurrió que la zona amazónica estaba despoblada, ¿no? En la zona amazónica no hay nadie, porque ya en la zona andina empezaba a haber toma de tierras. Los andinos, o sea, los campesinos estaban ya cansados de tanta bestialidad del gamonal, ¿no? Porque hacían las peores barbaridades que ustedes se puedan imaginar, pero las peores son nada, ¿no? O sea, si uno lee testimonios es horrible, es realmente estremecedor. Entonces, los campesinos andinos empiezan a hacer ya las tomas de tierras, ¿no? Ya están hartos de las bestialidades de los gamonales, pero a Belaúnde se le ocurre que existe la Amazonía. Y como existe la Amazonía, se le ocurre esta idea de que la Amazonía es despoblada, entonces se le ocurre esto de tierra sin hombres para hombres sin tierra. Y que vayan todos los andinos que quieran, en lugar de hacer la rebelión, entonces que se queden los gamonales aquí, que vayan a hacer sus grandes latifundios en la zona amazónica. Es absurdo porque la zona amazónica es un terreno chiquito, delgado, no se puede, no sirve para la agricultura. Pero para que se vayan a la zona amazónica, entre varias cosas que se necesitaban, era una carretera. Y esa carretera ahora se llama Carretera Fernando Belaúnde Terry, en esa época se llamaba
la marginal de la selva. Bueno, en ese momento, cuando estaban haciendo la carretera pasaba por una de las comunidades matsés. Iba a destruir una comunidad matsés y los matsés no querían, obvio, no querían que les destruyan su hábitat y secuestraron a unos ingenieros, ¿no? para hacer pues conversaciones o algo, qué sé yo. Y bueno, ¿qué hizo Belaúnde? Belaúnde los bombardeó con napalm, ¿no? Entonces, para que vean la concepción que se tiene, que se tenía, yo digo que se tenía, pero no, todavía se tiene, si vemos lo que ha pasado ahora con las protestas que hay en el país, ¿no? Que ya hemos tenido 70 muertes. Nila, eh, discúlpame un ¿Sí? segundo. Tenemos estudiantes jóvenes. Explícale 10 segunditos qué es el napalm. Discúlpame que te pregunte esto porque para seguir con la idea y proseguir, por favor. Bombas, ¿no? O sea, de repente tú les puedes explicar mejor. Sí, sí, lo digo entonces de modo breve para que entiendan, Ya, porque ahí sí, tenemos estudiantes jóvenes, es regar desde el aire distintos combustibles de tipo líquido y después se incendia todo desde el aire por vía aérea. Entonces todo lo sí. que está abajo queda todo incendiado en cuestión de milisegundos. Y así se queman poblaciones enteras directamente. O sea, no se acribilla con armas, con municiones, sino se las mata directamente de modo masivo con combustible aéreo. ¿Se entiende? Lo digo de modo breve. Nada más. Eso no más, Nila, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, eso pasó, por ejemplo. Entonces, esto es para que vean todas las cosas que pasaban en este país. Oh, bueno, esto me he tenido que salir con este talento indígena porque me parece súper importante que veamos este ejemplo de cómo se tortura, cómo pasa, cómo el Estado no toma esto, ¿no? Y regreso a la... Entonces, ante esto, ¿qué hay? ¿Qué ha habido en este país? ¿Y qué sigue habiendo? Lamentablemente no podemos avalar de pasado, ¿no? Sigue habiendo, ¿no? Hay violación a derechos humanos, ¿no? Si los torturas de estas maneras, o sea, les pasa con las escuelas, ¿no? Hay violación a derechos humanos, hay violación al derecho al desarrollo físico, mental y emocional, ¿no? Si a los niños no les permites hablar en su lengua, no les permites desarrollar su espiritualidad, ¿no? En las escuelas, ¿no? Y violación a derechos lingüísticos y culturales. Bueno, podríamos sacar miles de... Si nos ponemos a pensar toda la vulneración de derechos que se hace a los pueblos indígenas, ¿no? Pues les digo, ahorita nomás, ahorita decimos nosotros los peruanos, ahora, hace poco, estos días, ¿no? Todo lo que están matando ha habido por las protestas en las... ¿no? eh, esto del Estado y la escuela es el ente para violentar más, ¿no? Incluso la misma, y lo que da más rabia, cuando hablo de estas violaciones a derechos, lo que da más rabia es que la misma presidenta que mata utiliza el quechua, pero lo utiliza de esta manera que utilizan los gamonales, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido mucha gente que hablaba quechua en el Perú, pero los hacendados hablaban quechua, y es muy distinto. Y bueno, ustedes saben quichua, ¿no? Y Dina Boluarte habla este quechua de los gamonales. Me dio mucha, por ejemplo, ella cuando se quiso dirigir a los peruanos y diciendo que, que la tratan mal, que no la quieren porque ella es una mujer andina, quechua hablante, dijo ñañay y Guayquicuna, ñañaicuna, ¿no? Guayquicuna, guañaicuna. Ñañay.
Huayquicuna, ñañaicuna. Y así no se habla quechua, pues. Eh, eh, un hombre, un hombre puede decir, Huayquicuna, ¿no? Hermanos, Huayquicuna, pero una mujer a los hermanos les dice Turay, ¿no? Turay, ¿no? Turaicuna. Entonces ahí se nota que su quechua no es un quechua que ella conozca, se nota que es un quechua de hacendado, o sea, hablar quechua no te da, ¿no? Es diferente el quechua del hacendado que el quechua del campesino, pero a estos niños andinos, a estos niños amazónicos que les pegan por no hablar su lengua, que les hacen, o sea, pasan cosas horribles, o sea, pasan cosas que ustedes, chiquitos que no los dejan ir al baño porque no saben pedir permiso para ir al baño en español, o sea, que se hace la picha ahí, ¿no? Entonces, son violaciones muy fuertes a todos sus derechos. Es la escuela, bueno, son las dos entidades más fuertes han sido la escuela y las iglesias, ¿no? Pero de las iglesias no sé, y de las escuelas se ve, pero el problema es que se sigue viendo. Una estudiante que quiero mucho fue a hacer sus prácticas preprofesionales a una escuela en la zona andina, claro, porque ella es andina, hablante de quechua sureño, y, y ella toda ilusionada empieza a hacer sus clases y la maestra de la escuela les dice, enséñales algo que les sirva, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Tu lengua no sirva y todas estas violencias, ¿no? Se supone, según el currículo y los papeles que tenemos, se supone que uno debe llamar que los proyectos educativos de centro tienen que ser eh, creados en conjunto con los padres y madres. Tú les preguntas a las docentes, a las directoras, directores, ustedes llaman a los padres, a las madres para que participen en la escuela y te dicen, ah, sí, sí los llamamos. ¿Y qué han hecho? Bueno, una vez hicimos una actividad y las mamás vinieron a limpiar el aula. Una vez había roto no sé qué y los papás vinieron a clavar, o sea, los utilizan, no vienen a trabajar, ¿no? Entonces, viene toda esta imposición de la escuela eh, de, eh, de violaciones a derechos, ¿no? A estos niñitos que los hacen sentir que todo lo que ellos traen y todas las sabidurías de sus padres no valen nada. Los niños, los jóvenes cuando llegan a la universidad y uno les empieza a contar que esto es que vamos a hacer el calendario agrofestivo de la comunidad y todos se quedan impresionados. ¿Que esto sirve para la universidad? ¿No? O sea, sí, claro, ¿no? O sea, estas son sabidurías de tus padres que se tienen que trabajar. Entonces tú ves cómo llegando a educarse como maestros, o sea, llegando para educarse como maestros indígenas, incluso te dicen, yo vine a estudiar aquí porque la beca era para esto y si no, qué cosa hubiera hecho, ¿no? Pero, ¿qué cosa habría hecho? Pero estando ya aquí me he dado cuenta que todo esto es muy importante, que sí que ahora ya me he dado cuenta que sí quiero ser maestro, maestra E y B, ¿no? Pero, o sea, recién en la escuela, en su formación empiezan a mirar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque esta tortura, esto que estoy diciendo que es una tortura, es tan fuerte, ¿no? Estos crímenes que se han cometido contra ellos y ellas es tan fuerte que ya pues los han anulado completamente en valorizar todo esto y en creerse, entonces se creen que su lengua no vale, que su cultura no vale, que sus padres están atrasados, o sea, te lo cuentan en estas historias de vida porque hacemos unas historias de vida donde te empiezan a contar y son
son historias desgarradoras. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos, viendo todo esto, necesitamos urgentemente recuperar, hacer justicia. O sea, si hay genocidio y si hay crímenes de lesa humanidad, o sea, hay genocidio cultural, si hay crímenes de lesa humanidad, necesitamos recuperar memoria, necesitamos hacer un proceso de justicia, ¿no? Eso se necesita con urgencia. Y para este proceso de justicia hay que hacer una rendición de cuentas, ¿no? O sea, esto es, los países postcoloniales no van a salir de donde están si es que no empezamos a identificar que ha habido vulneración a derechos. O sea, se tiene que dejar de pensar, yo no sé cómo será en los países de ustedes, pero aquí en el país se sigue pensando que los pueblos indígenas están atrasados, ¿no? Entonces se tiene que, o sea, es que estaban atrasados, los hemos sacado del atraso, ¿no? Lo dicen todos los peruanos y peruanas que tenemos antecedentes, ancestros indígenas, que tendríamos que hacer una etnogénesis y no hacer esta diferencia ellos, nosotros, ¿no? Porque aquí en la zona, en el Perú ha habido mucho más mestizaje, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que identificar qué es todos los derechos que se han vulnerado, ¿no? Determinación de la responsabilidad y culpabilidad. Aquí ha habido, o sea, aquí hay culpabilidades de parte de todas las políticas educativas, ¿no? Todas las políticas educativas, o sea, tienen responsables y culpables, ¿no? Desde la política educativa de ahora, ¿no? Que sí, o sea, o sea, el hecho que exista educación intercultural bilingüe solamente para los niños indígenas, imaginándose que ¿no? Solamente para los niños indígenas, o sea, ni siquiera para los mestizos, sino una educación intercultural bilingüe para todos los peruanos y peruanas, ya nos habla de responsabilidades, culpabilidades y de ideas de querer y hacer una integración a la mala, ¿no? Integrar hacia una entelequia de país o qué sé yo. La evaluación de daños y perjuicios. ¿Cuántas lenguas hemos perdido y cuántas lenguas estamos perdiendo? O sea, el matsés, por ejemplo, que estábamos hablando de este joven que aprendió a hablar castellano, ¿no? ¿Cuántos padres van a hablar matsés con sus hijos? O sea, tenemos tenemos muy poca, o sea, la mayoría de lenguas en el Perú está en estado vulnerable. ¿Y por qué está en estado vulnerable? Número uno, la escuela, ¿no? La escuela ha sido la más grande aniquiladora de lenguas, ¿no? Y ahora tienen una política que dicen se va a enseñar lengua indígena como segunda lengua si hay demanda siempre y cuando, eso dice la política, siempre y cuando haya demanda de la comunidad. ¿Cómo va a haber demanda después de todo lo que estamos viendo? No va a haber. O sea, ¿no? Entonces es urgente evaluar todo esto, ¿no? Pero, o sea, yo no sé, esto no podemos irnos pues hasta el fin de los días, pero sí tendríamos que hacerlo, no sé, en los últimos 40 años. O sea, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que hubo en el Perú dijo que acá hubo 70.000 muertos, no me acuerdo. Cosas que uno se olvida porque necesita olvidar. Pero la cosa es que, perdónenme, no me acuerdo y no debería de ser, pero bueno, pero la cosa es que el conflicto armado interno, los muertos que hubo en el conflicto armado interno, de todos los muertos que hubo, el, el 75% de los muertos eran personas que no hablaban castellano, eran personas que tenían quechua como lengua materna, asháninca como lengua materna, por ejemplo, el nomachiguenga, en nomachiguenga quemaron a toda una comunidad y los nomachiguengas son 7.000,
en total, entonces quemarse a toda una comunidad es, ¿no? El 70%, el 75% de los muertos que hubo en entre las víctimas de la Comisión de la Verdad eran personas que no tenían el castellano como lengua materna, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay que ver, ¿no? Eh, y en el caso de los asháninkas, por ejemplo, murió más del 10% de la población. Y cuando muere más del 10% de la población se considera genocidio, ¿no? Entonces hay que ver daños y perjuicios, ¿no? Perjuicios. Entonces aquí, por ejemplo, hay que ver, creo que al menos desde la época del conflicto, okay, no nos vamos a atrasar tanto, pero desde la época del conflicto tenemos que ver, o sea, teníamos censo, ¿cuánto porcentaje de quechohablantes había en estos censos del 90 y tantos? ¿Y cuántos hablantes tenemos ahora? ¿Cómo nuestras lenguas han ido disminuyendo? Tenemos, o sea, ¿no? ¿Y para qué hacer todo esto? Para buscar una justicia reparativa, ¿no? Es urgente, es realmente urgente hacer una justicia reparativa que cambie todo esto, ¿no? Y si no hacemos esto, no vamos a llegar absolutamente a nada. Y, este proceso de rendición de cuentas nos tiene que llevar a políticas de reparación y reconciliación. O sea, normalmente cuando nosotros hemos tenido una comisión de la verdad, pero nuestra comisión de la verdad hizo un plan de reparaciones, pero una falla muy grande que tuvo la Comisión de la Verdad en su plan de reparaciones es que el Estado no reconoció, no hubo un reconocimiento ni un pedido de perdón. Entonces, dentro de estas políticas de reparación, lo primero que tiene que haber es un reconocimiento de parte del Estado de lo que ha hecho. Y aquí, en estas políticas de reparación y reconciliación, el Estado tiene que reconciliarse, tiene que haber una reconciliación Estado, o sea, Estado, pueblos indígenas, ¿no? Escuela, ¿no? La escuela tiene que reconciliarse con los pueblos indígenas, es urgente, o sea, la escuela tiene que reconciliarse, la escuela tiene que reconciliarse, esto es lo primero, ¿no? Entonces, porque estas políticas para las escuelas, porque los pueblos indígenas que han sido víctimas de violencia psicológica necesitan, en la definición, ¿no? Medidas y acciones planificadas desde la escuela, ¿no? Con el propósito de abordar y remediar los daños y sufrimientos causados por estos actos de violencia contra las comunidades. Entonces necesitamos repensar la escuela, una política de reparación que nos haga repensar la escuela. Pero eso de verdad, o sea, yo lo digo porque aquí en el Perú la reconciliación, no sé, todavía no tenemos una reconciliación con lo que pasó con el conflicto armado interno, porque no ha habido un reconocimiento de lo que ha pasado, ¿no? Todavía no nos podemos ver a las caras, todavía hay gente que piensa que las muertes de las personas son daños colaterales o está muy bien que los maten porque son terroristas. Igualito va a pasar acá si es que no hacemos. No, si se los ha sacado del atraso, tienen que aprender castellano, pueden pasar cosas así. Entonces, esta reconciliación tiene que ser diferente, ¿no? Estas políticas de reparación se tienen que hacer de una manera diferente. ¿Para qué? Para poder devolver todo eso que se ha quitado. O sea, todo eso, o sea, esta, esta escuela quitadora tiene que ser una escuela que devuelva, ¿no? Y para rehabilitar, una escuela rehabilitadora, pero no solo tiene que rehabilitar, la escuela no solamente tiene que rehabilitar a los pueblos indígenas, sino que tiene que rehabilitar a la comunidad mestiza, que es la que está más adolecida, ¿no? Tiene muchísimas taras, ¿no? Por ejemplo, no reconocerse como mestiza, ¿no? No reconocer que tiene, que si hace su etnogénesis va a encontrar
que sus familiares también hablaban quechua, que le han dejado de hablar o hablaban alguna otra lengua, qué sé yo, ¿no? Esta rehabilitación se la tiene que dar también, se la tienen que dar, o sea, eh, los mestizos que no se quieren reconocer como parte de una sociedad indígena, ¿no? O sea, han tenido, que forman parte también de este colectivo indígena, ¿no? Que aquí la gente dice, ay, sí, los indígenas, nosotros somos imperio, Machu Picchu, pero a la hora de mirarte con un indígena, es diferente. Esos son ellos y nosotros, ¿no? La sociedad mestiza tiene muchas caras, tiene muchísimas, pobrecita. O sea, pero lamentablemente no es pobrecita, sino hace muchísimo daño, ¿no? Hace muchísimo daño porque son los que tienen el poder y son los que hacen estas políticas. Entonces, por eso esta necesidad de la rehabilitación, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cuáles serían los objetivos? Bueno, primero el reconocimiento de la tortura psicológica, ¿no? Es necesario que se reconozca que todo esto que se ha hecho con los niños, niñas, niñas, ha sido una tortura psicológica. O sea, y esto lo tiene que hacer el Estado. O sea, el Estado tiene que reconocer que sus políticas han sido políticas de tortura psicológica, ¿no? A los pueblos indígenas, ¿no? Y reconocer eso exige disculpas públicas del Estado, ¿no? Y con los ministerios y todo, ¿no? Esto tiene que llevar a promover políticas, bueno, y esto nos tiene que llevar a políticas de reparación, ¿no? O sea, una vez que ya se ha reconocido, que se ha visto la memoria, ahí vamos a ver, o sea, con los testimonios, o sea, todos los testimonios de los padres, las madres, de por qué no le hablas a tu hijo, qué ha pasado, cómo los maestros los mismos maestros, o sea, los mismos maestros que eh, por qué comportan así, porque ellos también han sido víctimas de la discriminación en las ciudades y qué sé yo. Con todo eso, ¿no? Se tiene que pensar en un programa de reparaciones, pero obvio que este programa de reparaciones tiene que ser un programa de reparaciones, bueno, que tiene que hacerlo el Estado con los pueblos indígenas, porque el Estado tiene que participar, ¿no? Pero tiene que ser, no puede ser un programa de reparaciones hecho desde el Estado, sino solo desde el Estado, ¿no? Porque lamentablemente aquí se hacen muchas cosas en las que se piensa que los pueblos indígenas no tienen agencia. Aquí la agencia más fuerte la tiene que tener los pueblos indígenas, que son los que tienen que trabajar, ¿no? En esto. Y aquí, ¿qué se necesita? Bueno, pensar en qué políticas se deben hacer para preservar y promover la cultura indígena, ¿no? Políticas de reparación, ¿no? Para revitalizar la lengua, el idioma, la cultura, para revitalizar todo eso que se ha matado. Claro, va a empezar en la escuela, pero que no se tiene que agotar en ella. Pero sí se tiene que dar, o sea, sí la escuela, porque la escuela tiene que jugar un rol muy importante. Estas políticas tienen que ser políticas de no repetición, o sea, tiene que haber un compromiso del Estado de que esto no se puede volver a repetir. Aquí también tiene que haber un nunca más, ¿no? Y se tiene que ver cómo hacer para que esto nunca más ocurra, ¿no? Se debe de ver, ¿no? Y como esto no puede estar separado de todo un programa de reparaciones a pueblos indígenas, tiene que incluirse este programa de reparaciones en un proyecto macro de reparaciones a pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, se necesita
educar, como les decía, la rehabilitación, ¿no? O sea, se necesita con urgencia educar y sensibilizar a todos, todas, todos los peruanos, las peruanas, en todo lo que se ha hecho, ¿no? En todas las bestialidades que se han hecho, ¿no? Y que se siguen haciendo. O sea, no puede ser posible que, por ejemplo, con las protestas haya estas actitudes, ¿no? Con 70 muertos, no haya habido, hayan pasado 70, hayan muerto 70 peruanos y peruanas y no haya habido ninguna conmoción o reacción de parte de los peruanos, ¿no? Entonces eso, ¿no? El programa de reparaciones necesita trabajar con los pueblos indígenas para que sea un paso eh, hacia una justicia, sanación y reconciliación, porque tenemos que reconciliarnos los peruanos. Y la escuela se tiene que reconciliar. Tenemos que pasar de una escuela torturadora a una escuela reconciliadora, ¿no? Y, pero como ya tenemos la experiencia de la Comisión de la Verdad, en la cual no hubo un pedido de perdón público por parte del Estado peruano, necesitamos con urgencia que para que se haga esto se dé un pedido de perdón. Eso se debería de hacer. Ahora, ahora sí, si no se hace, no sé, pues, pero esto se debería de hacer, ¿no? Esto se debería de hacer. Realmente esto es urgente de hacer en el país. O sea, tenemos que partir por reconocer esta, este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nila. Muy, pero muy interesante. Te hemos Gracias. seguido con muchísima atención. Quisiera abrir un momentito para que podamos tener intervenciones de quienes están conectadas, conectados, y también de quienes están aquí presentes, con preguntas, con comentarios que movilicen la conversación y que nos ayuden a aprovechar este gran aporte que nos ha traído Nila. Eh, Puedo empezar yo quizás con, bueno, algo que me está movilizando de tu presentación. Es algo que venimos conversando con nuestros estudiantes en nuestra cátedra en relación con el dramatismo que tiene para quienes viven la discriminación y el racismo, y que no quede la EIB como una, como dice López, pedagogización del trabajo, ¿no es cierto? Como ocurre cuando toma el Estado la EIB. eh, y tomar real conciencia de que los temas que estamos tratando eh, tienen que ver con traumas, traumas históricos y traumas presentes. Quizás en Argentina no tenemos de manera tan palmaria, aún está muy invisibilizado el racismo en Argentina. Tenemos la opinión pública que dice que Argentina no es un país racista, pero quienes trabajamos estos temas lo vemos fuertemente y quizás para cerrar el comentario, me parece que luego de tu exposición queda mucho más claro algo que nosotros trabajamos de Fidel Tubino, el concepto de interculturalidad crítica. Según él, plantea que para poder establecer un verdadero diálogo intercultural es necesario poner sobre la mesa todas las condiciones de ese diálogo, incluso las militares, ¿no? Las militares que condicionan este diálogo. Entonces, me pareció muy esclarecedor el ejemplo que dabas, ¿no? De la situación de que el 75% de los muertos por el conflicto interno eh, se refería a personas que no tenían al castellano como primera lengua, y relacionar eso con que la enseñanza de las lenguas indígenas como segunda lengua sea solamente
a demanda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué demanda pueden ejercer los pueblos indígenas en un contexto donde son asesinados mayormente quienes no han aprendido el castellano en su casa, ¿no? Esa es una reflexión que me queda muy fuerte. Ahora sí, ¿qué preguntas tenemos o comentarios? Pueden abrir sus micrófonos, ¿verdad? Sí. No, no. Lee vos que tú lees. Profesora, muy buenos días. Le saluda Ana de la Tecnicatura NIB. Un gusto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible rescatar algún organismo regional que haya planteado iniciativas de reparación y o revitalización de los pueblos originarios en Sudamérica o bien en América Latina en general? Y a su vez, ¿cómo ve la integración regional estatal en la actualidad? Y si estas reparaciones están en la agenda de los estados y o de los pueblos. Saber su opinión. Muchas gracias. Gracias. Desde el Estado no hay nada. Gracias, muchas gracias, un gusto. Desde el Estado nunca hay nada de estas cosas, ¿no? Incluso países que uno tiene cariño, ¿no? Bueno, estoy pensando, creo que en la Constitución, cuando salió Elisa Loncón, había mucho para hacer, pero lamentablemente la Constitución de Chile, ¿no? Pero lamentablemente el referendo no, había mucha esperanza con Elisa Loncón, ¿no? Ahí había. Ella es, además de ser indígena mapuche, que conoce mucho, es militante, es lingüista, pero lamentablemente pues no se aprobó este referéndum, no aprobó esta constitución, pero esta me parecía una iniciativa. En cambio, desde otros lados, me parece que se ha banalizado el buen vivir, ¿no? El summas causa, ¿no? Se ha banalizado y a pesar de que está en la Constitución de Bolivia como summas causa y en la de Ecuador summas causa y summas camaña, creo que no llegan a ver estas cuestiones porque desde un sumas causa ilegítimo de para un buen vivir estaríamos realmente pensando en políticas de reparación. En pueblos indígenas, si uno va y escucha, sí hay estas intenciones de reparación, ¿no? Quizá no con estos nombres, habría que escuchar los nombres, pero sí, sí se tienen colectivos propios que sí sienten. Me acuerdo el otro día nomás estuve en una reunión con activistas indígenas, ¿no? En un seminario y había unos activistas indígenas cucamas. El cucama es una lengua de la familia tupi-guaraní, que era un activista ahí y que se habla en 3 países, Colombia, Brasil y Perú. Y bueno, en el Perú los cocamas fueron invisibilizados por la discriminación. Ellos ya no se llamaban indígenas, se llamaban ribereños porque vivían al costado del río Nauta, cerca de Iquitos. Iquitos era una ciudad con mucha migración europea, ¿no? Y con toda la discriminación que hay, qué sé yo. Pero este activista contaba que en una de sus escuelas ya estaban tan cansados, que dijeron que no querían escuela, ¿no? O sea, entonces creo que sí hay iniciativas. Luego tenemos a los Wampis. Los Wampis es un grupo muy fuerte y muy interesante, porque es realmente un grupo de la familia jíbaro, los Aguajún, los Wampis, los Shuar, que viven al norte de Perú, cerca al Ecuador. Los Wampis están haciendo su propio currículo,
¿no? Propio, o sea, no quieren hacer uno que no tenga nada que ver con lo que hace el Estado. Entonces, desde ahí hay cuestiones de reparación, ¿no? Entonces, de escuelas reconciliadoras. Creo que no podemos pensar, a los estados no les podemos pedir nada, y ahí sí se está haciendo esto que dice Luis Enrique López de interculturalidad transformativa, ¿no? De ir a la praxis. Y lo están haciendo siempre desde abajo, ¿no? Y creo que si empezamos a buscar, vamos a darnos muchas, nos vamos a encontrar muchas iniciativas de personas que trabajan desde la sociedad civil, sí. ¿Y otro comentario? Quizás por el chat. Bueno, muchas gracias, Nila, por compartirnos esta realidad que, bueno, ha vivido y aún sigue latente en el Perú. Este, mm, Quizás aquí en Santiago del Estero en particular no es tan como se ha dado con esos genocidios, con esos tipos de genocidios, pero sí el tema de la prohibición de la lengua ha estado presente y quizás si bien se va avanzando un poco hacia la no prohibición de la lengua, aún sigue em, esta, este racismo, así por decirlo, de seguir discriminando a quien habla de una manera, ¿sí? Diferente al que habla el castellano, ¿no? Entonces, creo que esta charla nos invita a reflexionar tanto a los docentes como a nuestros estudiantes, el por qué estamos estudiando esta carrera, por qué nos estamos formando, em, para justamente eh, demandar al Estado, demandar en el sentido de, como actores que vivimos esta situación y conocemos esta situación lingüística de aquí de la provincia, de garantizar los derechos lingüísticos y comprometernos a que, bueno, pueda el Estado, en este caso, garantizar eh, esta demanda de nuestros pueblos y nuestros campesinos que hablan esta lengua, ¿no? En este caso, la lengua quichua. Bueno, eso me queda, digamos, esa reflexión y que, bueno, nosotros ahí como instituciones, como docentes, como futuros técnicos superiores en EIB, la tarea, ¿no? De poder este, llevar adelante esto. Gracias. Mire, yo le quería contar que yo enseñé una vez en el descentralizado de educación intercultural bilingüe de la Universidad de San Marcos en Satipo, que, o sea, era en territorio mestizo, pero ancestralmente asháninca. Y fue increíble que estudiantes indígenas se reconocieron, o sea, ashánicas, habían estudiado toda la secundaria en Satipo y en la universidad se dieron cuenta que eran ashánicas, que uno era ashánica y el otro era ashánica, ¿no? Porque toda la secundaria habían sido compañeros de clase y nunca habían hablado, nunca habían conversado en ashánica para que no los discriminen. Entonces se supone que la ciudad no era racista, pero estos chicos sí tenían, o sea, los chicos ocultaban su lengua y se camuflaban entre los mestizos andinos, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Entonces hay cuestiones que pasan, entonces estas cosas nos hacen pensar lo que está pasando en cada ciudad, nos vamos a encontrar cosas diferentes, sí.
Hola Nila, ¿cómo te va? Buenos días. Hemos estado en contacto hace unos años atrás y perdimos el contacto. Yo soy Fabián Barrera, trabajo en la Cátedra de Alfabetización en Lengua Materna, Lectoescritura en Lengua Materna y TIC en Educación Intercultural Bilingüe. La pregunta mía es la siguiente, frente a lo que vos planteas respecto a las políticas de genocidio y esta política de reparación que propones, que me parece muy interesante, ¿cómo se la puede plasmar en el concierto de este sistema económico capitalista en el cual vivimos todos y estamos inmersos? Muchas gracias. Eh, en este es que la cuestión humana tiene que prevalecer. Justo están hablando de esto, las lenguas son un recurso, ¿no? O sea, si las vemos por ahí, eh, creo que sí, o sea, primero que los genocidios van más arriba de todo, o sea, o sea, son crímenes que no prescriben y que se tienen que ver y que tienen que ir por encima de todo, y esto en esta idea de homogeneización, entonces ya pues mejor también dejamos el castellano, entonces y nos vamos al inglés, entonces tendríamos que empezar a ver, yo creo que el Estado, yo desde lo que sé, yo creo que el mundo capitalista y este sistema económico está quebrado, ¿no? Y que ya no hay salidas por aquí. Eh, y más bien pienso que podríamos pensar en salidas, en otras maneras de entender el mundo, y habría que buscarlas por ahí, ¿no? Entonces, de repente desde ahí, ¿no? De repente desde ahí, o sea, porque ya este sistema mundo capital, me parece que ya no tiene ninguna esperanza. Entonces, pienso más bien que es en los pueblos indígenas, en un sumas causa no edulcorado, no ese que nos están vendiendo, al que no le creo nada, ¿no? Como dice Silvia Rivera Cusicanqui, no saben lo que es el sumas causa, ¿no? Porque si supieran no hablarían de esto, no hablarían así, ¿no? Pero creo que sí, si llegamos a entender que podemos sacar muchísimos aportes para salir de estas crisis, de estos otros conocimientos, deberíamos empezar a pensar en estas reparaciones, ¿no? Y en en estos rescates de las lenguas y las sabidurías, sí. Bien, tenemos otra pregunta de Mario Quinteros, del área de EIB de Tucumán en el chat. Él es amaicheño, yo lo presento porque nos conocemos, de la comunidad maicha de los valles calchaquíes de Tucumán, y nos pregunta para Nila, ¿por qué Perú no marchó hacia la reformulación de un Estado plurinacional como ocurrió en Bolivia o en cierta medida en Ecuador? Sí, esto es una cosa que se tiene que pensar, o sea, realmente, pero no necesitamos un Estado plurinacional como el de Bolivia o el de Ecuador, ¿no? Porque al final ahí se reconoce el Estado plurinacional, pero se sigue, o sea, todavía hay cuestiones que se siguen explotando recursos de una manera como la derecha lo hace, ¿no? Creo que cada país necesita su plurinacionalidad. Sí, yo estoy convencida que no somos una nación, sino que es multinacional. El hecho que se llame Estado-nación, en algún momento estuvieron separados, ¿no? Una cosa es Estado, otra cosa es nación, y somos un Estado multinacional, y creo que sí, que se necesita en algún momento reconocernos como un Estado multinacional. ¿Por qué no marchó Perú? No sé, pero el problema es que no tenemos, AIDESEP, la Organización de Pueblos Amazónicos, es bastante fuerte, a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, pero en la zona andina, en la época de Fujimori, ¿no? Se retrocedió muchísimo, pero muchísimo, o sea,
no solo no se avanzó, sino que se retrocedió muchísimo con las organizaciones que existían, ¿no? Se mató, se hizo muchísimo daño. Entonces, ahora, y parece, usted lo dice, pero lo de Fujimori fue el año 90, 2000, pero es que para solucionar todo lo que se destruyó y todo lo que se mató y todo lo que se hizo, porque no solo fue Sendero, ¿no? O sea, fue entre Sendero y Fujimori destruyeron muchísimas organizaciones indígenas. Ahora se están rehaciendo, ¿no? La CONAIE, por ejemplo, la organización, no, perdón, la CONAIE no, eso es de Ecuador. ONAMIAP, la Organización de Mujeres Indígenas es fuerte en el Perú, andina. Las comunidades afectadas por la minería es fuerte, pero necesitamos concentrar a las organizaciones indígenas en el Perú, ¿no? Y eso es lo que falta, ¿no? Que haya más concentración de organizaciones. Una organización muy fuerte es la FARTAC, en Cusco, ¿no? La Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, ¿no? Es una organización campesina muy fuerte, pero también le falta la central de comunidades campesinas, pero, como les digo, se necesita cohesionar a las organizaciones indígenas para poder pensar en una marcha plurinacional, ¿no? Y también hay una cosa que me dijo un amigo mío indígena al que quiero muchísimo, un amigo shipibo, Ronald Suárez, es que me dijo esto que me parece que lo tengo ya casi como lección de vida. Me dijo, ustedes los mestizos también tienen cosas buenas, o sea, no todo es malo. El único problema es que nosotros no hemos copiado, lo primero que hemos copiado de ustedes es la corrupción, ¿no? Entonces también, no vamos a idealizar, hay mucha corrupción en muchas organizaciones indígenas, ¿no? Entonces eso es. Sí, Nila, Héctor, de vuelta. Esperaba yo personalmente que no te guardaras nada y lo estás haciendo, ¿no? Una cosita, si es posible, bueno, no queremos abusar tanto de tu tiempo porque, bueno, están surgiendo las preguntas bastante consecutivamente, no tan en simultáneo, pero siguiendo con esto último que comentaste acerca de las acciones desde abajo, nosotros veníamos trabajando en la cátedra acerca de cómo cerrás tu artículo del 2022 sobre Cusco, con esas acciones desde abajo, por ejemplo, con la acción del CEPROSI, o las acciones de la localidad de Sicuán, por ejemplo, que ya llevan un proceso de IB exitoso desde hace 10 años. ¿Tenés de casualidad alguna, o existe en Perú alguna sistematización que se haya hecho de estas experiencias que tienen cierta eficacia, en las cuales se puede analizar por qué son eficaces? Y estoy pensando en una corriente que lleva los últimos 5 años, tal vez, o 6 años, de publicaciones que van sistematizando los procesos de revitalización. Pienso en Flores Farfán en México, o el trabajo de Inge Gijera del ser bilingüe, ser o no ser bilingüe del 2016. O en el caso de Carolina Gandulfo con el guaraní de Corrientes aquí en Argentina, porque ellos trabajan con el concepto más de hablantes, no de revitalización, sino de hablantes recuperantes, ¿no? En ese sentido, como con otro matiz, ¿no? Corrientes y Santiago del Estero tienen ese contexto más de sociedad criolla que habla la lengua indígena. ¿Qué nos puedes decir sobre esa parte, vamos a decirlo, sobre estas experiencias positivas desde abajo? Y bueno, veo que no solamente es la de Sicuán, sino tiene que haber tal vez otras que tal vez Sí, conoces y tal vez nos podés compartir, porque me parece que hay, poniendo el foco sin romantizar lo positivo, ¿se entiende, no? Porque eso lo entiendo perfectamente desde el polo crítico que estás proponiendo, la perspectiva, sin romantizar lo positivo,
qué es lo que hay desde abajo que está apareciendo, de modo desarticulado, sí, pero por lo menos con cierta eficacia a nivel local, eficacia local, donde el proceso, como en el caso de Sicuan, lleva 10 años, y para que algo lleve 10 años, no es una persona, evidentemente hay un proceso social que está acompañando esa experiencia. Está bien, puede que no se pueda replicar en todo el territorio, porque Perú es extremadamente grande, pero por lo menos que nos puedas compartir un poco más sobre ese plano, ¿no? Eso nada más, Nila, gracias. Gracias Héctor, hay una universidad en el Perú, Universidad Nacional de Andahuaylas. Andahuaylas es al sur, antes de Cusco, ¿no? Un poquito antes de Cusco, pero es universidad. Y ahí están haciendo un trabajo maravilloso. O sea, están escribiendo, están haciendo seminarios en quechua. O sea, esto no pasaba antes. O sea, normalmente acá en el Perú, cuando se hacen cuestiones donde el saludo es en quechua, ¿no? Y luego se continúa en castellano. Pero a esto se hacen seminarios en quechua, se hacen publicaciones completamente en quechua, sin nada de castellano, ¿no? Se hacen cátedras en quechua. Entonces creo que ese es un trabajo, bueno, no tiene mucho tiempo, pero este trabajo que se está haciendo en la Universidad de Andahuaylas creo que es único en el Perú, ¿no? Hay que ir a conocerlo. Ellos empezaron hace muchísimos años, o sea, esto ya más que sea todo en quechua, es más reciente, pero empezaron hace unos años con unos encuentros que se llamaban Rimanacuy, ¿no? Que es conversemos, ¿no? Empezaban con estos encuentros que iba gente de todos lados, ¿no? Pero poco a poco se han ido asentando y están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Realmente es la Universidad Nacional de Andahuaylas, ¿ya? Ellos tienen ya varios años y es todo un movimiento en la universidad. Fuera de las universidades, ya los que están haciendo cosas increíbles son los activistas en lenguas, ¿no? Se está haciendo, pero ya esto es como alternativas, ¿no? Luego están desde la sociedad civil está Radio Ucamara. Radio Ucamara es en la zona de la selva norte, en Loreto. Ucamara hablan Cocama, ¿no? O sea, bueno, ellos trabajan con Cucama, Urarina y no sé, no me acuerdo qué otra lengua, pero el Cucama era una lengua que no se hablaba, bueno, la hablaban los ancianos y por toda ¿no? Y empezaron haciendo música, lo empezó Leonardo Tello, es el señor que trabaja, ¿no? Él me dijo una vez, es increíble que nos reconocen con la parte de la lengua, pero es lo mínimo que hacemos, es lo menos que hacemos, dedicamos más a otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, hacen música en Cocama que además es muy pegajosa, o sea, yo se las he puesto a mis alumnos limeños, limeñísimos, a mis alumnos andinos, a todos les encanta, ¿no? Hacen rap en Cocama, ¿no? Para enseñar Cocama. Hacen encuentros, han hecho un encuentro de Cocama, como se habla en 3 países, hacen encuentros que se financian, ven cómo financiarse, hacen encuentros para unificar su alfabeto, ¿no? Para unificar un alfabeto. Están haciendo historias bueno, denuncian derrames petroleros, porque la cuestión no solamente es lengua, ¿no? Es todo, ¿no? Están inmersos en todo el territorio. Entonces, por ejemplo, radio, o sea, ellos, y yo le pregunté, ¿y ustedes cómo se definen? ¿No? ¿Ustedes qué se sienten? Y me dice, a nosotros no nos importa cómo nos llamen, a ver, nos gusta cómo nos definen. Algunos nos llaman activistas, otros nos llaman radio de indios, y le dije, ¡ay, qué fuerte! Me dijo, a mí no me importa, no nos importa. O sea, tienen una personalidad muy buena, es un equipo que ya tiene muchísimos años trabajando, y sí, o sea, o sea, imagínate, ¿no? Encuentros trinacionales, me parece
para unificarse y están llegando a cuestiones, esas cosas con las cuales los lingüistas pelean, ya hacen artículos y todo, ¿no? Para el alfabeto ellos la tienen muy clara. Nosotros ya hemos llegado a que podemos pronunciar como queramos, pero tenemos que tener un solo alfabeto, pero así, o sea, te dan cátedra, ¿no? Estos amazónicos. Entonces, estas son las dos que se me ocurren ahora. De hecho, hay más, pero ahorita no. Ucamara en la selva y la Universidad de Andahuaylas, que me parece maravillosa, sinceramente maravillosa, o sea, todo en quechua, ¿no? Sí. Bueno, sí, muy interesante, Nila. Muchísimas gracias por todos los Gracias. aportes. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, creo que agradecemos muchísimo tu presencia, tu disponibilidad para conectarte y por tus aportes. Y gracias a todos los presentes. Les avisamos que estamos grabando esta conversación y que en breve subiremos tanto esta charla como la de Luis Enrique López de la semana pasada. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a ti también, gracias por invitarme, gracias Héctor también. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, espero haber estado a la altura. Gracias, un abrazote. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.